Sonó el timbre, y con él todo cambió. Él no esperaba visitas, mucho menos Kamesa. Ella apareció con la mirada firme, un nombre que él no escuchaba hacía tiempo, y un silencio que decía más que 1000 palabras. Ninguno de los dos imaginaba que, desde ese instante, el control daría paso al caos, y que en medio de lo inesperado, algo imposible estaba a punto de nacer. El silencio en la mansión de Nicolás Herrera tenía textura propia, denso como el mármol de los suelos, pulido como el acero de los electrodomésticos, calculado como cada decisión que había tomado en sus 40 años de vida. Era un silencio que costaba dinero mantener, construido con muros gruesos, ventanas de triple cristal y la distancia necesaria para que el mundo exterior no perturbara su orden perfecto. Esa mañana de octubre, mientras se anudaba la corbata frente al espejo del vestidor, Nicolás contempló su reflejo con la satisfacción de quien había domesticado hasta su propia imagen. Traje gris carbón, camisa blanca sin una arruga, zapatos italianos que brillaban como espejos negros, todo en su lugar, como las cifras de los balances que revisaría en una hora, como las reuniones programadas con precisión militar en su agenda. El café lo esperaba a la temperatura exacta en la cocina, servido en una taza de porcelana que jamás había conocido el sabor de labios ajenos. La prensa financiera estaba doblada junto al desayuno que María, su empleada doméstica, había preparado antes de desaparecer discretamente, como un fantasma eficiente que mantenía su mundo funcionando sin interferir en él. Nicolás revisó los titulares mientras masticaba metódicamente sus tostadas integrales. Las acciones del banco habían subido 2 puntos. La fusión con el grupo catalán avanzaba según lo previsto, y su nombre aparecía en la lista de los empresarios más influyentes de España. Todo perfecto, todo controlado, todo exactamente como había planeado desde que decidió que los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. El timbre de la puerta lo sorprendió como un acorde disonante en una sinfonía perfecta. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Su secretaria sabía que los lunes por la mañana eran sagrados, dedicados a repasar los números de la semana anterior y planificar la nueva. Nadie se atrevía a perturbarlo en casa, especialmente a las 8 de la mañana. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El timbre sonó de nuevo, insistente, y luego una tercera vez, con una urgencia que hizo que algo se tensara en su pecho. Dejó la taza sobre la mesa con un clic seco y caminó hacia la entrada, sus pasos resonando en el pasillo como el tic-tac de un reloj gigante. Cuando abrió la puerta, el mundo se detuvo. Frente a él había una mujer que no había visto nunca, pero cuyos ojos le resultaron extrañamente familiares. Morena, con el cabello recogido en una coleta desprolija, llevaba una chaqueta de punto que había conocido días mejores y unos vaqueros desgastados que contrastaban brutalmente con el lujo impoluto de su entrada. Pero no fue su aspecto lo que le robó el aliento. Fue el bebé que llevaba en brazos. Un niño pequeño, de pocos meses, dormía profundamente contra el pecho de la mujer, ajeno al momento que estaba a punto de cambiar 3 vidas para siempre. Su respiración era suave y regular, y una de sus manitas se aferraba inconscientemente a la tela de la chaqueta. «¿Nicolás Herrera?», preguntó la mujer, y su voz tenía una cadencia que despertó ecos dormidos en algún rincón de su memoria. «Sí», respondió él, aunque la palabra salió como un susurro ronco. «Soy Luna Serrano, la hermana de Carmen». El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandieron hasta tocar cada superficie de su vida cuidadosamente ordenada. Carmen, la mujer que había amado con una intensidad que lo había asustado, la única persona que había logrado traspasar sus defensas antes de que él decidiera que era demasiado peligroso amar. «Carmen murió hace 3 meses», continuó Luna, y cada palabra era una fisura en el cristal de su mundo perfecto. «Antes de morir me pidió que trajera a tu hijo a conocerte». Nicolás miró al bebé, luego a Luna, luego al bebé otra vez. Su mente, entrenada para procesar millones de datos simultáneamente, se había quedado en blanco.
Solo podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado como nunca lo había estado en una junta directiva o una negociación millonaria. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Carmen y yo terminamos hace más de un año. Esto tiene que ser un error». Luna lo miró con una mezcla de cansancio y determinación que le recordó dolorosamente a su hermana. «Su nombre es Mateo», dijo simplemente, «y lleva tu sangre en las venas». El bebé eligió ese momento para abrir los ojos. Eran oscuros, profundos, y cuando miraron directamente a Nicolás, algo dentro de él se quebró de manera irreparable. El silencio de su mansión, ese silencio que había cultivado como un jardín zen, se llenó de repente con el sonido de una vida nueva. Y Nicolás Herrera, el hombre que había controlado imperios financieros, se dio cuenta de que estaba a punto de perder el control de la cosa más importante que jamás había poseído, su corazón cuidadosamente blindado. Luna observó cómo el rostro de Nicolás se transformaba en una máscara de mármol, exactamente como Carmen le había advertido que sucedería. Cuando se siente amenazado, se convierte en una estatua, le había dicho su hermana durante una de sus últimas conversaciones lúcidas. Pero debajo de esa frialdad hay un hombre que merece conocer a su hijo. «Entra», dijo él finalmente, haciéndose a un lado con la rigidez de quien invita a un auditor fiscal a revisar sus cuentas. Luna cruzó el umbral y se encontró en un mundo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Líneas rectas, colores neutros, superficies que brillaban como espejos. Todo era bello, costoso y completamente vacío de vida. No había fotografías personales, plantas, libros fuera de lugar, ni siquiera el desorden que deja a alguien que realmente habita un espacio. «¿Puedo?», preguntó, señalando hacia el sofá de cuero blanco que dominaba el salón. Nicolás asintió, aunque su expresión seguía siendo de profunda incredulidad. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si mantener la distancia física pudiera protegerlo de la bomba emocional que acababa de explotar en su entrada. Luna se sentó con cuidado, ajustando a Mateo en sus brazos. El bebé había vuelto a quedarse dormido, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que ninguna decoración costosa había logrado jamás. «No puedes llegar aquí después de más de un año y esperar que crea que este niño es mío», dijo Nicolás, y su voz sonaba como el hielo quebrándose. «Carmen y yo terminamos en diciembre del año pasado. Fue una ruptura definitiva». «Lo sé», respondió Luna con una calma que no sentía. «Carmen me contó todo. Sobre la pelea, sobre cómo tú decidiste que ella era demasiado emocional para encajar en tu mundo perfecto». Las palabras golpearon a Nicolás como bofetadas, porque eran exactamente las que había usado durante esa última discusión terrible. Carmen había querido más, había hablado de futuro, de construir algo juntos, y él había entrado en pánico. La había acusado de ser irracional, de querer cambiar las reglas del juego, cuando él había sido claro desde el principio sobre sus límites. «Pero lo que no sabías», continuó Luna, «es que Carmen ya estaba embarazada cuando terminaste con ella». El mundo se inclinó ligeramente en su eje. Nicolás se acercó a la ventana, necesitando el apoyo del cristal frío contra su frente. «¿Por qué no me lo dijo?» «Porque tenía miedo de que pensaras que te estaba tendiendo una trampa. Porque conocía lo suficiente tu obsesión por el control como para saber que un embarazo no planificado te haría huir aún más lejos». La verdad de esas palabras se clavó en él como astillas. Carmen tenía razón. Si hubiera sabido del embarazo, habría asumido que era una manipulación, una forma de atarlo a una relación que él había decidido que era demasiado peligrosa para su equilibrio emocional. «¿Y por qué vienes ahora?», preguntó, dándose la vuelta para enfrentarla. «¿Por qué esperar hasta que ella...?» No pudo terminar la frase. La palabra muriera se le atascó en la garganta como un hueso. «Porque me lo pidió», dijo Luna, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Porque cuando supo que no iba a salir del hospital, me hizo prometerle que traería a Mateo para conocerte, no para que te hicieras cargo, no para obligarte a nada, solo para que supieras que existe». Mateo eligió ese momento para despertar y emitir un pequeño sonido de protesta. Luna comenzó a mecerlo instintivamente,
y el bebé se calmó al instante, como si reconociera el refugio seguro de sus brazos. «¿Cómo puedo estar seguro?», preguntó Nicolás, odiándose por la pregunta, pero necesitando hacerla. «Porque Carmen guardó esto para ti», dijo Luna, sacando un sobre del bolso que había dejado en el suelo. «Son las ecografías, los análisis médicos, todo. Y porque mírale los ojos, Nicolás, son exactamente como los tuyos». Él tomó el sobre con manos que temblaron imperceptiblemente. Dentro había fotos borrosas en blanco y negro, donde se adivinaba la forma de un bebé, informes médicos fechados 8 meses atrás, y una carta manuscrita con la letra de Carmen que conocía tan bien. «Nicolás», leyó en voz baja, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí para explicarte por qué no te dije nada del embarazo. Espero que puedas perdonarme por robarte estos meses con tu hijo. Pensé que estaba protegiéndolos a los dos, pero ahora entiendo que solo estaba alimentando mis propios miedos. Mateo es el mejor regalo que la vida nos dio, aunque nosotros no supiéramos cómo recibirlo. Luna cuidará de él si tú no puedes, pero espero que al menos quieras conocerlo. Se merece saber quién es su padre, y tú te mereces saber qué se siente cuando alguien te ama incondicionalmente». La carta se le cayó de las manos. Miró a Mateo, que ahora estaba despierto, y lo observaba con esos ojos oscuros que eran como mirarse en un espejo del tiempo. «Necesito hacerme una prueba de paternidad», dijo finalmente. «Ya me la imaginaba», respondió Luna. «¿Conoces algún laboratorio donde podamos hacerla hoy mismo?». La eficiencia de la respuesta lo sorprendió. Se había preparado para una discusión, para lágrimas o reproches, pero Luna simplemente asintió como si fuera la petición más razonable del mundo. «Hay uno en el centro. Podemos ir ahora». «¿Y después?». Luna lo miró directamente a los ojos y él vio en ellos la misma determinación férrea que había admirado y temido en Carmen. «Después, tú decides qué clase de padre quieres ser». Por primera vez en años, Nicolás Herrera no tenía ni idea de cuál sería su próximo movimiento. El laboratorio olía a desinfectante y promesas rotas. Nicolás se sentó en la silla de plástico azul, observando cómo la técnica preparaba el equipo para extraer las muestras de ADN, mientras Luna alimentaba a Mateo con un biberón en la silla contigua. La escena tenía algo de surrealista. Él, acostumbrado a salas de juntas donde se decidían millones, esperando que un hisopo de algodón determinara el curso de su vida. «Será rápido», murmuró la técnica, una mujer mayor con gafas que le colgaban de una cadena dorada. «Resultados en 24 horas». 24 horas. Nicolás había cerrado fusiones millonarias en menos tiempo, pero ahora cada minuto se extendía como una eternidad. Abrió la boca para el hisopo, sintiendo lo absurdo de la situación. Toda su existencia cuidadosamente construida, pendiendo de una muestra de saliva. «¿Dónde vas a quedarte mientras esperamos?», preguntó cuando salieron del laboratorio. Luna ajustó la correa del bolso de Mateo, un gesto que había repetido cientos de veces, pero que a él le pareció extraordinariamente tierno. «Hay un hostal cerca de Atocha. No es gran cosa, pero está limpio y es barato». «No». La palabra salió de su boca antes de que pudiera procesarla completamente. «Quédate en casa. Tengo habitaciones libres». Luna lo miró con sorpresa, y él mismo se sorprendió de su propia propuesta. Pero la idea de que ella y Mateo durmieran en un hostal, mientras esperaban la confirmación de que podrían ser su familia, le producía una incomodidad que no sabía cómo nombrar. «No quiero ser una molestia». «No lo serás», mintió, porque ya sabía que la sola presencia de ellos había alterado irrevocablemente el equilibrio de su mundo ordenado. «Es práctica. Si resulta que soy el padre, tendremos que hablar de muchas cosas. Y si no lo soy», pensó, «tendré que encontrar la manera de dejarlos ir sin que me duela tanto como presiento que va a doler». El regreso a la mansión transcurrió en silencio, roto solo por los sonidos ocasionales de Mateo desde su silla del coche. Nicolás conducía con una concentración exagerada, como si prestar atención al tráfico pudiera evitar que su mente se llenara de preguntas para las que no tenía respuestas. Una vez en casa, Luna rechazó la habitación de invitados principal. «Es demasiado elegante, tendré miedo de romper algo», y eligió el cuarto más pequeño, que tenía ventanas que daban al jardín trasero.
Nicolás la ayudó a subir las pocas cosas que había traído: una maleta pequeña, el cochecito plegable de Mateo y una bolsa llena de biberones, pañales y la parafernalia misteriosa que parecía requerir un bebé. ¿Has cuidado alguna vez de un niño?, le preguntó Luna mientras preparaba la cuna portátil. No directamente, admitió él, sintiéndose súbitamente incompetente. Tengo sobrinos, pero siempre había alguien más a cargo, terminó ella sin reproche, solo constatando un hecho. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? No, pero cuidé de Mateo desde que Carmen tuvo que ser hospitalizada. Su voz se suavizó al decir el nombre de su hermana. Los últimos 3 meses han sido intensos. Nicolás la observó mientras organizaba las cosas del bebé con movimientos eficientes. Había algo en la manera en que manejaba cada objeto, como si fueran tesoros preciosos, que le hizo entender que su amor por Mateo era absolutamente genuino. ¿A qué te dedicas?, preguntó, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre la mujer que podría estar a punto de convertirse en una parte permanente de su vida. Soy traductora. Libros, principalmente. Trabajo desde casa. Levantó la vista hacia él con una media sonrisa. Nada tan glamoroso como dirigir un imperio bancario. ¿En serio? ¿Qué idiomas? Portugués, francés, italiano, inglés y obviamente español. ¿Cómo aprendiste tantos? Carmen y yo nos criamos viajando. Nuestro padre era diplomático y nuestra madre profesora de idiomas. Su expresión se ensombreció ligeramente. Murieron en un accidente cuando yo tenía 18 años. Carmen se hizo cargo de mí. La información golpeó a Nicolás con una fuerza inesperada. Carmen nunca había mencionado la muerte de sus padres, ni que había criado sola a su hermana menor, otra pieza del rompecabezas de la mujer que había amado y que había dejado ir por miedo. Mateo comenzó a llorar, un sonido que atravesó el aire como una alarma. Luna lo tomó en brazos inmediatamente, comenzando un balanceo instintivo que parecía tranquilizarlo. «Tiene hambre», murmuró, buscando en la bolsa. «¿Te importa si le doy el biberón aquí?» «Es tu casa ahora», dijo Nicolás, y las palabras salieron con más convicción de la que había pretendido. Luna se sentó en el sillón junto a la ventana, con Mateo acurrucado contra su pecho mientras bebía. La luz del atardecer los envolvía como una pintura de Vermeer, creando una escena de intimidad doméstica que Nicolás nunca había experimentado en su propia casa. Se acercó sin darse cuenta, hipnotizado por la manera en que los deditos de Mateo se aferraban a la mano de Luna mientras bebía. ¿Puedo?, preguntó, señalando hacia el bebé. Luna lo miró sorprendida, pero asintió. «Sostén su cabeza. Es lo más importante». Las manos de Nicolás, acostumbradas a firmar contratos y estrechar palmas en negociaciones millonarias, temblaron ligeramente cuando Mateo fue transferido a sus brazos. El bebé era más liviano de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo tenía un peso que trascendía lo físico. Mateo abrió los ojos y lo miró directamente. En ese momento, Nicolás supo con una certeza que no necesitaba confirmación científica. Este era su hijo. Lo sabía en los huesos, en la sangre, en algún lugar primitivo que existía antes que la lógica y los análisis. «Hola», susurró, y su voz sonó extraña hasta para él mismo. Bueno, supongo que soy tu papá». Luna lo observaba con una expresión que no pudo descifrar, pero había algo cálido en sus ojos que hizo que el pecho de Nicolás se expandiera de una manera desconocida. «Se parece a ti», dijo ella suavemente. «¿Tú crees? Carmen siempre decía que tenías los ojos más expresivos que había conocido jamás». Mateo los heredó. El comentario sobre Carmen debería haberle dolido, pero en cambio sintió una extraña gratitud. Por primera vez, su relación con ella no le parecía un fracaso, sino el prólogo de algo que apenas comenzaba a comprender. Mateo bostezó, un gesto tan pequeño y perfecto que algo dentro de Nicolás se reorganizó para siempre. Ya no importaba lo que dijera el análisis de ADN al día siguiente. Este niño era suyo, y él sería el padre que Mateo merecía, aunque no tuviera ni idea de cómo serlo. A las 3 de la madrugada, el llanto de Mateo atravesó las paredes de la mansión como una sirena que anunciaba el fin del mundo conocido. Nicolás se incorporó en la cama,
desorientado por primera vez en años por un sonido que no había programado en su rutina. Durante 30 segundos, esperó que alguien más se hiciera cargo hasta que recordó que ya no vivía solo. Se levantó, se puso una bata y caminó descalzo por el pasillo. La puerta de la habitación de Luna estaba entreabierta y pudo ver una luz tenue encendida. Se acercó sin hacer ruido y la encontró sentada en el suelo, con Mateo en brazos, meciéndolo mientras le susurraba palabras en portugués. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Luna levantó la vista y él notó las ojeras que enmarcaban sus ojos cansados. «Creo que tiene cólicos. Carmen me advirtió que podía pasar. No te preocupes, volverá a dormirse». Pero su voz tenía una fragilidad que la traicionaba. Nicolás entró en la habitación y se sentó en el suelo junto a ella, un gesto que lo sorprendió a sí mismo. «¿Qué le decías en portugués?» «Una canción de cuna que mi madre me cantaba cuando era pequeña». Una sonrisa triste cruzó su rostro. Carmen la recordaba también. Decía que era lo único que calmaba a Mateo cuando nada más funcionaba. «¿Puedes enseñármela?» Luna lo miró con sorpresa, pero comenzó a cantar suavemente. «Estrellinha, estrellinha, no seu tão azul. Contame historias de un mundo mejor». Su voz era ronca por el cansancio, pero había algo hipnótico en la melodía. Mateo comenzó a relajarse gradualmente, sus sollozos convirtiéndose en suspiros hasta que finalmente se quedó dormido. «Funciona», murmuró Nicolás impresionado. «Las madres saben cosas que no se aprenden en libros», dijo Luna, acomodando cuidadosamente a Mateo en la cuna. Carmen lo descubrió instintivamente. Se quedaron en silencio, observando la respiración pausada del bebé. En la penumbra de la habitación, con solo la luz de la lámpara nocturna iluminando sus rostros, la formalidad artificial que había marcado sus interacciones durante el día se desvaneció. «¿Cómo era?», preguntó Nicolás finalmente. «Como madre, quiero decir». Luna se recostó contra la pared, estirando las piernas entumecidas. Asustada al principio, se sentía culpable por haberse quedado embarazada sin haberlo planeado, especialmente después de cómo habían terminado las cosas entre ustedes. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero cuando lo tuvo en brazos por primera vez, se transformó. Era como si hubiera encontrado su propósito en la vida. «¿Te pidió que me buscaras desde el principio?» «No. Durante meses insistió en que podía criarlo sola. Era orgullosa, como tú». Lo miró de reojo, pero cuando los médicos le dijeron que no tenía mucho tiempo, cambió de opinión. Dijo que no tenía derecho a privar a Mateo de conocer a su padre, ni a ti de conocer a tu hijo. Las palabras se asentaron entre ellos como sedimento en agua quieta. Nicolás pensó en todos los meses perdidos, en todos los primeros momentos que no había presenciado. La primera sonrisa de Mateo, sus primeros sonidos, las noches como esta en las que Carmen había estado sola, tranquilizando a su hijo sin nadie con quien compartir el cansancio o la alegría. «¿Sufrió mucho?», preguntó, aunque temía la respuesta. Al final sí, pero no se quejaba. Luna cerró los ojos. Decía que cada día con Mateo valía todos los que no iba a tener. Un nudo se formó en la garganta de Nicolás. Había pasado el último año convenciéndose de que había hecho lo correcto al terminar con Carmen, protegiéndose de una intimidad que consideraba peligrosa. Ahora se daba cuenta de que lo único que había hecho era privarse de los mejores meses de su vida. «¿Crees que me habría perdonado?», preguntó, y la vulnerabilidad en su voz lo sorprendió. «No tenía nada que perdonarte», respondió Luna suavemente. «Nunca te odió, Nicolás. Te entendía mejor de lo que tú te entendías a ti mismo». «¿Qué quieres decir?». «Que sabía que tenías miedo, que tu frialdad era una armadura, no tu verdadera naturaleza». Luna se giró para mirarlo completamente. «Carmen me contó cómo eras cuando estabas con ella, cómo te reías, cómo la sorprendías con detalles pequeños que significaban mucho. Sabía que ese hombre seguía ahí, solo que estaba demasiado asustado para salir. Y ahora está muerta por mi culpa». «No». La firmeza en su voz lo sorprendió. «Carmen murió de cáncer, no de desamor. Y aunque hubiera sabido lo que iba a pasar, creo que habría elegido exactamente la misma vida, porque tuvo a Mateo, y él
Es lo mejor que cualquiera de nosotros va a dejar en este mundo. Mateo se removió en sueños, emitiendo pequeños sonidos que los hicieron guardar silencio. Luna se levantó para revisar que estuviera bien arropado, y cuando se inclinó sobre la cuna, Nicolás pudo ver la curva de su cuello, la suavidad de sus movimientos maternales. Era hermosa de una manera completamente diferente a Carmen. Donde su hermana había sido fuego y pasión, Luna era agua y profundidad. Tenía una serenidad que parecía emanar de sus huesos, pero también una fuerza que se adivinaba en la determinación de su mandíbula, en la manera protectora en que rodeaba a Mateo con su cuerpo. «¿Por qué aceptaste cuidar de él?», preguntó. «No tenías obligación». «¿Cómo no iba a hacerlo?», respondió ella, como si fuera la pregunta más absurda del mundo. «Es mi sobrino. Es lo único que me queda de Carmen. Y además...» Hizo una pausa. «Es imposible no amarlo». La simplicidad de su respuesta lo golpeó como un puñetazo suave. Luna había reorganizado su vida entera por un bebé que no era suyo, sin esperar nada a cambio, simplemente porque era la cosa correcta que hacer. «Deberías volver a dormir», dijo él levantándose. «Yo me quedo un rato por si vuelve a despertarse». «No tienes que...». «Quiero hacerlo». Luna lo estudió por un momento, como si estuviera tratando de descifrar si era genuino o solo se sentía obligado. Finalmente asintió. «Si necesitas ayuda, mi habitación está al lado». «Lo sé». Cuando Luna se fue, Nicolás se instaló en el sillón junto a la cuna. La habitación olía a talco para bebé y a la colonia suave de Luna, una combinación que le resultó extrañamente consoladora. Observó el rostro dormido de Mateo, memorizando cada detalle, las pestañas oscuras que proyectaban sombras diminutas sobre sus mejillas, la manera en que sus labios se fruncían como si estuviera soñando con el biberón. Por primera vez en años, Nicolás Herrera no tenía prisa porque llegara el mañana. El presente, con toda su incertidumbre y caos emocional, era exactamente donde quería estar. La llamada llegó a las 11 de la mañana, mientras Nicolás intentaba convencer a Mateo de que se tomara el biberón, y Luna traducía un capítulo de una novela francesa en la mesa de la cocina. El teléfono del laboratorio cortó el aire como un bisturí, trayendo consigo el veredicto que cambiaría todo. «Señor Herrera, tenemos los resultados», dijo la voz profesional al otro lado de la línea. «Hay una coincidencia del 99.97%. Usted es el padre biológico». Nicolás cerró los ojos, sintiendo cómo las últimas resistencias de su mundo anterior se desmoronaban. Cuando los abrió, Luna lo estaba observando con una expresión que mezclaba esperanza y preocupación. «Gracias», murmuró al teléfono antes de colgarlo. «¿Y?», preguntó Luna, aunque su voz sugería que ya conocía la respuesta. «Es mío», dijo Nicolás, y las palabras sonaron extrañas en su boca. «Mateo es mi hijo». Por un momento, el silencio llenó la cocina. Luego Luna sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro cansado. Carmen tenía razón, como siempre. Nicolás miró a Mateo, que había abandonado el biberón y ahora intentaba meterse el puño en la boca. Su hijo. La realidad de esas palabras era abrumadora y liberadora al mismo tiempo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora tú decides». «Yo cumplí mi promesa a Carmen. Mateo conoce a su padre. ¿Quieres decir que te vas?». La pregunta salió con más urgencia de la que había pretendido. La idea de que Luna simplemente desapareciera, llevándose consigo la única conexión que tenía con esta nueva versión de sí mismo, le producía una ansiedad que no sabía cómo manejar. «Si eso es lo que quieres». «No es lo que quiero», la interrumpió. «No sé nada sobre bebés, Luna. No sé cómo ser padre. Y Mateo te necesita. Mateo te necesita a ti también. Eres su padre. Pero no sé cómo serlo». Luna dejó el manuscrito y se acercó a él. Por primera vez desde que había llegado, tocó su brazo, un gesto simple que envió ondas de calor por todo su cuerpo. Nadie nace sabiendo ser padre, Nicolás. Se aprende día a día, error tras error. Carmen también tuvo que aprenderlo. Ella tenía instinto maternal. Yo tengo instinto para los números, no para los bebés. ¿Anoche no te quedaste despierto toda la madrugada cuidando que no se despertara? Sí, pero
¿Y esta mañana no intentaste darle el biberón aunque no sabías cómo sostenerlo correctamente? Sí. Entonces ya estás siendo padre. El resto viene con el tiempo. Mateo eligió ese momento para comenzar a llorar, un llanto que rápidamente se intensificó hasta convertirse en el sonido que Nicolás había aprendido a temer en las últimas 24 horas. «Déjame», dijo tomando al bebé en brazos antes de que Luna pudiera moverse. Recordó la canción que había escuchado la noche anterior y comenzó a tararearla, aunque su voz sonaba ronca y desafinada comparada con la de Luna. Para su sorpresa, Mateo comenzó a calmarse gradualmente. «¿Ves?», dijo Luna suavemente. «Ya te reconoce». «¿Quieres quedarte?», preguntó Nicolás, meciendo a Mateo. «Al menos hasta que me acostumbre a todo esto. Puedo pagarte, buscar una forma legal». «No quiero tu dinero, Nicolás». «Entonces, ¿qué quieres?». Luna lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si él estaba listo para escuchar la respuesta. «Quiero que Mateo crezca conociendo a su padre. Quiero que tengas la oportunidad de ser el hombre que Carmen sabía que podías ser. Y quiero...». Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo demasiado personal. «¿Qué?». «Quiero no estar sola con esto. Los últimos meses han sido difíciles. Cuidar de un bebé mientras se pierde a la única familia que te quedaba es...». Su voz se quebró ligeramente. Nicolás se dio cuenta de que había estado tan concentrado en su propia crisis que no había pensado en lo que Luna había perdido. Carmen no había sido solo la madre de Mateo, había sido la hermana que la había criado, su única familia. «Quédate», dijo, y esta vez no sonó como una petición, sino como una declaración. «Mateo nos necesita a los dos». «¿Estás seguro?». Nicolás miró al bebé en sus brazos, luego a Luna con su pelo revuelto y sus ojos cansados pero determinados. Nada en su vida había estado menos planificado que esta situación, pero al mismo tiempo nada había sentido más correcto. «Estoy seguro». Y por primera vez en 24 horas, realmente lo estaba. 3 días después, la mansión de Nicolás había sufrido una transformación que habría horrorizado al hombre que vivía allí una semana antes. El sofá de cuero blanco ahora tenía una manta infantil doblada en una esquina. La mesa de cristal del salón estaba cubierta de biberones esterilizados, y había juguetes de colores esparcidos por superficies que antes brillaban inmaculadas. Nicolás llegó de la oficina más temprano que nunca, una concesión que su secretaria había aceptado con sorpresa mal disimulada. Encontró a Luna en el jardín trasero, sentada en el césped con Mateo sobre una manta, leyéndole un cuento en francés, mientras él intentaba agarrar las páginas del libro. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, aflojándose la corbata mientras se acercaba. «Intenso». Mateo decidió que no quería dormir la siesta, así que hemos estado explorando la casa. Luna sonrió. «Creo que tu biblioteca lo fascinó». Se quedó mirando los libros como si fuera a leerlos. «¿Y tú? ¿Pudiste trabajar?». «Un poco». Mientras él dormía esta mañana, logré avanzar 2 páginas de la traducción. Nicolás se sintió inmediatamente culpable. Había asumido que Luna se haría cargo de Mateo durante el día sin preguntarle si eso interfería con su propio trabajo. «Podemos contratar una niñera», se apresuró a decir. «No pensé en que tenías tus propias responsabilidades». «No quiero una niñera», respondió Luna firmemente. «Quiero cuidar de Mateo yo misma. Solo necesito organizarme mejor». Nicolás se sentó en el césped junto a ellos, un gesto que habría sido impensable hace una semana. Su traje se arrugaría, sus zapatos italianos se mancharían de tierra, pero por primera vez en años, esas cosas le parecían irrelevantes. «¿Puedo intentar?», preguntó señalando el libro. Luna se lo pasó, observando divertida mientras él intentaba encontrar una posición cómoda para leer a un bebé de 5 meses. «Il était une fois un petit prince qui habitait une planète», comenzó Nicolás en un francés que sonaba demasiado formal para un cuento infantil. Mateo lo miró con atención, como si entendiera cada palabra. Cuando Nicolás cambió a español, traduciendo sobre la marcha, el bebé emitió pequeños sonidos que parecían de aprobación. «Hablas francés muy bien», comentó Luna. «Estudié en París 2 años, MBA». Se encogió de hombros.
aunque nunca lo había usado para leer cuentos. ¿Te gusta? ¿Leer cuentos? Sí. Nicolás miró a Mateo, que ahora intentaba agarrar las páginas del libro con determinación absoluta. Me gusta más de lo que esperaba. Era verdad. Durante los últimos 3 días había descubierto aspectos de sí mismo que había olvidado que existían, como la paciencia que encontraba cuando Mateo lloraba sin razón aparente, o la satisfacción extraña de lograr que se durmiera en sus brazos. ¿Tienes hambre?, preguntó Luna. Iba a preparar algo para cenar. Podemos pedir comida. Prefiero cocinar, es relajante. Nicolás la siguió a la cocina cargando a Mateo. Observó mientras Luna revisaba el contenido de su refrigerador, que hasta hace poco había estado prácticamente vacío, excepto por agua mineral y sobras de restaurantes caros. ¿Pasta?, preguntó ella sacando ingredientes. Puedo hacer una salsa con lo que hay aquí. Perfecto. Luna comenzó a cocinar con movimientos eficientes, y Nicolás se encontró hipnotizado por la familiaridad de sus gestos. Era evidente que había pasado mucho tiempo en cocinas, preparando comidas caseras que él había olvidado que existían. ¿Cocinabas para Carmen?, preguntó. Siempre, especialmente al final, cuando no podía comer mucho. Intentaba hacer cosas que le dieran ganas de probar aunque fuera un bocado. Había tristeza en su voz, pero también amor. Nicolás se dio cuenta de que Luna había sido más que una hermana para Carmen. Había sido su cuidadora, su sostén, su familia completa. ¿Y antes, cuando eran más jóvenes? También. Carmen era terrible cocinando. Podía quemar agua. Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. Pero era brillante en todo lo demás. Idiomas, arte, conectar con la gente. Tenía un don para hacer que cualquiera se sintiera especial. Lo recuerdo, murmuró Nicolás. Luna lo miró de reojo mientras removía la salsa. ¿La extrañas? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante meses había evitado pensar en Carmen, convenciéndose de que había sido solo una relación más que había terminado mal. Pero ahora, con Mateo en sus brazos y Luna cocinando en su cocina, se dio cuenta de que extrañar no era la palabra correcta. Extraño la posibilidad de lo que podríamos haber sido, dijo finalmente. Extraño no haber sido lo suficientemente valiente para intentarlo. Luna asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Carmen sabía que tenías miedo. No te culpaba por eso. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Me culpas? Luna apagó el fuego y se giró para mirarlo completamente. Te culpo por desperdiciar meses que podrías haber pasado con tu hijo. Te culpo por no darle a Carmen la oportunidad de demostrarte que el amor no tiene por qué ser una amenaza. Hizo una pausa. Pero no te culpo por tener miedo. Todos tenemos miedo de algo. ¿De qué tienes miedo tú? De quedarme sola otra vez. De no saber cómo cuidar de Mateo sin Carmen. Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo demasiado personal. ¿De qué? De acostumbrarme a esto, dijo suavemente, haciendo un gesto que abarcaba la cocina, la casa, la escena doméstica que habían creado sin darse cuenta. Y luego tener que irme. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Mateo, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El timbre de la puerta cortó el momento como un cuchillo, y Luna se giró rápidamente hacia la pasta, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Debe ser algún delivery que no pediste», murmuró. Pero cuando Nicolás abrió la puerta, no encontró a ningún repartidor. En su lugar, había una mujer rubia e impecablemente vestida que conocía demasiado bien. «Hola, Nicolás», dijo Ángela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que tenemos que hablar». Ángela Mendoza había sido diseñada para ser la esposa perfecta de un hombre como Nicolás. Elegante, calculadora, procedente de una familia influyente en el sector financiero. Sus tacones Louboutin repiquetearon contra el mármol de la entrada mientras examinaba el interior de la mansión con ojos de tasador. «¿No vas a invitarme a pasar?», preguntó, aunque ya había dado varios pasos hacia el interior sin esperar respuesta. «¿Qué haces aquí, Ángela?» «Vine a ver si los rumores eran ciertos». Su mirada se detuvo en el cochecito plegado junto a la escalera. «Por lo visto, sí lo son». Nicolás sintió que se tensaba instintivamente.
Había roto su compromiso con Ángela 6 meses atrás, cuando se dio cuenta de que su relación era más una fusión empresarial que un romance. Ella había aceptado la ruptura con una frialdad que debería haberlo alarmado. ¿Qué rumores? ¿Que has adoptado un bebé? ¿Que hay una mujer viviendo contigo? Sus ojos brillaron con malicia. Imagine mi sorpresa al descubrir que no es exactamente adopción, ¿verdad? En ese momento Luna apareció en el pasillo con Mateo en brazos, atraída por las voces. Ángela la evaluó de arriba abajo con una mirada que podía congelar lava. «Así que tú eres la hermana», dijo con falsa dulzura. «¡Qué pintoresco!». «¿Quién es?», preguntó Luna dirigiéndose a Nicolás. «Ángela Mendoza», se presentó ella misma antes de que Nicolás pudiera responder. La exprometida de Nicolás, aunque, considerando las circunstancias, creo que ex podría ser prematuro. «Ángela, vete», dijo Nicolás con voz tensa. «Oh, pero acabo de llegar, y tengo tanta curiosidad sobre esta situación». Se acercó a Luna con pasos felinos. «¿Puedo ver al bebé? Debe ser fascinante conocer al hijo que Carmen mantuvo en secreto tanto tiempo». Luna retrocedió instintivamente, protegiendo a Mateo con su cuerpo. «¿Cómo sabes sobre Carmen? Querida, en los círculos donde nos movemos, Nicolás y yo, las noticias viajan rápido, especialmente noticias tan jugosas como esta». «No tienes nada que hacer aquí», intervino Nicolás, colocándose entre Ángela y Luna. «¿En serio?». Ángela sacó un sobre de su bolso Hermès. «Porque según estos documentos podría tener más derecho a estar aquí que nuestra amiga Luna». «¿Qué documentos?». «El testamento de Carmen Serrano. Muy interesante lectura, debo decir». Luna palideció, apretando a Mateo contra su pecho. Carmen no tenía testamento. Oh, pero sí lo tenía. Uno muy específico sobre la custodia de su hijo. Ángela desplegó los papeles con teatralidad. Según este documento, fechado 2 meses antes de su muerte, Carmen nombró una tutora legal para Mateo en caso de que el padre no pudiera o no quisiera hacerse cargo. «Eso es imposible», murmuró Luna. «¿No sabías que Carmen y yo éramos amigas? Nos conocimos en una exposición de arte el año pasado. Congeniamos inmediatamente». La sonrisa de Ángela se volvió venenosa. Carmen estaba muy preocupada por el futuro de su hijo. Temía que Nicolás rechazara a Mateo y que tú, Luna, no tuvieras los recursos para criarlo adecuadamente. «Eso es mentira», dijo Nicolás firmemente. «Lo es. Según este testamento, Carmen estableció un fideicomiso considerable para Mateo, dinero que ella había heredado de sus padres y nunca había tocado, y nombró como administradora de ese fideicomiso y tutora del niño a...». Hizo una pausa dramática. «A mí». Luna se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. «Carmen jamás habría hecho eso. No te conocía, pero me conocía, querida, y sabía que yo podía ofrecerle a Mateo algo que tú nunca podrás: estabilidad económica, conexiones sociales, una educación de primera clase». Ángela se dirigió a Nicolás. «Por supuesto, si tú y yo retomáramos nuestra relación, podríamos criar al niño juntos, como una familia real». La manipulación era tan obvia que Nicolás sintió náuseas. «Vete de mi casa, ahora». «Me iré, pero volveré mañana con mis abogados». Ángela recogió los documentos. «Este testamento es legalmente válido, Nicolás, y creo que cualquier juez estaría de acuerdo en que un bebé necesita estabilidad, no los arrebatos emocionales de un hombre que acaba de descubrir que es padre y una mujer que apenas puede mantenerse a sí misma». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar una última puñalada. «Oh, y Luna, querida, sería una pena que Mateo creciera pensando que su tía lo abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que siguió fue ensordecedor. Luna se dejó caer en el sofá, aún abrazando a Mateo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Esto no puede estar pasando», susurró. Nicolás se arrodilló frente a ella, tomando sus manos libres entre las suyas. «No vamos a dejar que se lleve a Mateo, te lo prometo. Y si el testamento es real, aunque lo fuera, lucharemos. Pero algo me dice que Ángela está mintiendo». Sus ojos se endurecieron. «Y voy a demostrarlo».
Roberto Vega llegó 1 hora después de la llamada desesperada de Nicolás, cargando una botella de whisky y una expresión sombría. El mejor amigo de Nicolás desde la universidad había sido testigo de todos sus errores amorosos, pero nunca había visto a su amigo tan vulnerable como ahora. «Cuéntame todo», dijo, sirviendo 3 vasos mientras Luna mecía a Mateo en la cocina. Nicolás le relató la visita de Ángela, los documentos supuestos, las amenazas veladas. Roberto escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en su teléfono. «¿Conservaste copias de los papeles que ella mostró?» «Se los llevó todos. Típico de Ángela, siempre dramática». Roberto bebió un sorbo de whisky. «Pero esto huele a estafa desde aquí hasta Barcelona». «¿Tú crees?» «Nicolás, trabajé con Carmen en 2 traducciones para casos legales el año pasado. Era meticulosa, organizada, y nunca mencionó conocer a Ángela. Además, si hubiera hecho un testamento, te habría dejado una copia a ti como padre del niño». Luna se unió a ellos, con Mateo finalmente dormido en sus brazos. «¿Conocías a Roberto?», le preguntó Nicolás. «Carmen me habló de él. Decía que era el único amigo que tenías que realmente te conocía». Luna miró a Roberto. «También decía que eras abogado especialista en herencias». «Culpable», sonrió Roberto. «Y precisamente por eso sé que esto apesta». «¿Carmen mencionó alguna vez haber hecho un testamento?» «Jamás. Los últimos meses hablábamos de todo, de Mateo, de Nicolás, de sus miedos. Si hubiera nombrado a una extraña como tutora de su hijo, me lo habría dicho». «Exacto. Además, para nombrar tutora a alguien que no es familia, se requieren testigos específicos y evaluaciones sociales. Es un proceso largo, no algo que se hace de la noche a la mañana». Nicolás sintió por primera vez desde la visita de Ángela que podía respirar completamente. «Entonces, ¿qué hacemos? Primero, solicitamos los registros oficiales. Si Carmen hizo un testamento, estará archivado en el registro correspondiente. Segundo, investigamos la supuesta amistad entre Carmen y Ángela». Roberto se inclinó hacia adelante. «Y tercero, nos preparamos para la guerra, porque Ángela no va a rendirse fácilmente». «¿Por qué haría esto?», preguntó Luna. «No conoce a Mateo, no le debe nada a Carmen, pero conoce a Nicolás», dijo Roberto con una mirada significativa, «y conoce su cuenta bancaria». La realización golpeó a Nicolás como una bofetada. Ángela no estaba interesada en Mateo. Estaba interesada en recuperar el acceso al estilo de vida que había perdido cuando rompieron su compromiso. «Está usando a mi hijo para llegar a mí». «Exacto. Si consigue la custodia de Mateo, te tendrá atado de por vida. Podrá chantajearte emocionalmente, controlar tu acceso al niño y eventualmente manipularte para que vuelvas con ella». Luna palideció. «No puede ser tan cruel». «¿No conoces a Ángela?». Roberto rió amargamente. «Una vez demandó a su propia hermana por la custodia del perro de sus padres, no porque lo quisiera, sino porque sabía que su hermana lo adoraba». «Dios mío», murmuró Luna. «Pero tenemos ventajas», continuó Roberto. «Primero, Nicolás es el padre biológico, lo cual tiene peso legal absoluto. Segundo, Luna ha sido la cuidadora de facto de Mateo durante meses, estableciendo un vínculo de cuidado reconocido por la ley. Y tercero, si demostramos que Ángela falsificó documentos, se meterá en problemas legales serios». «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Nicolás. «Luna, necesito que me consigas todos los documentos médicos de Carmen, especialmente los de los últimos meses. También cualquier comunicación que hayas tenido con ella sobre el futuro de Mateo. Los tengo todos. Carmen era muy cuidadosa con el papeleo». «Perfecto. Nicolás, necesito la lista de todos los abogados con los que Ángela ha trabajado, y quiero acceso a los registros de sus transacciones financieras de los últimos 6 meses. ¿Es legal eso? Si sospechas de fraude, puedes solicitarlo como parte de una investigación judicial, que es exactamente lo que vamos a hacer». Roberto se levantó guardando sus notas. «Pero hay algo más que debemos considerar. Ángela mencionó un fideicomiso. Si Carmen realmente tenía dinero guardado para Mateo». «Lo tenía», confirmó Luna. «Me habló de él poco antes de morir. Era la herencia de nuestros padres que nunca había tocado. Quería que fuera para la educación de Mateo».
¿Cuánto dinero? No estoy segura. Tal vez 200.000 euros. Nuestros padres tenían algunas inversiones. Roberto silbó suavemente. Suficiente para que Ángela se interese. Nicolás, esto no es solo sobre recuperarte a ti, es sobre el dinero. ¿Qué sugieres? Que nos movamos rápido. Si Ángela falsificó un testamento, necesitamos demostrarlo antes de que pueda manipular más evidencia. Roberto miró a Luna. ¿Estarías dispuesta a presentar una demanda por custodia compartida con Nicolás? ¿Qué significa eso? Que ambos serían reconocidos legalmente como los tutores de Mateo. Tú como la cuidadora designada por su madre, él como el padre biológico. Sería una barrera legal que Ángela no podría superar. Luna miró a Nicolás buscando su aprobación. ¿Quieres hacerlo? Quiero hacer lo que sea mejor para Mateo, respondió ella simplemente. Entonces está decidido, dijo Nicolás. Roberto, prepara los papeles. Hay solo una cosa más, añadió Roberto con una sonrisa traviesa. Para que la custodia compartida sea más sólida ante un juez, ayudaría que ustedes dos, que parecieran una familia estable. ¿Qué quieres decir? Que se casen. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. ¿Casarnos? Luna repitió las palabras como si Roberto hubiera sugerido que se mudaran a Marte. Es la estrategia legal más sólida, explicó Roberto, imperturbable ante la conmoción que había causado. Un matrimonio establecería una unidad familiar que ningún juez cuestionaría, especialmente si pueden demostrar estabilidad emocional y financiera. Nicolás miraba fijamente su vaso de whisky, procesando la propuesta. La idea de casarse con Luna por conveniencia debería haberle parecido absurda, pero en cambio sentía algo parecido al alivio. Sería solo legal, murmuró. Un contrato para proteger a Mateo. Exacto, concordó Roberto. Un matrimonio de conveniencia con todas las protecciones legales necesarias. Después de que resuelvan el problema con Ángela, pueden divorciarse discretamente si así lo desean. Luna se levantó y caminó hacia la ventana, aún cargando a Mateo dormido. La luz del atardecer creaba un halo dorado alrededor de su silueta, y Nicolás sintió una punzada extraña en el pecho al imaginar que algún día ella podría no estar allí. «¿Luna?», preguntó suavemente. «Estoy pensando». Su voz sonaba distante. «Hace una semana ni siquiera te conocía. Ahora estamos hablando de casarnos para proteger a mi sobrino de una mujer que probablemente está mintiendo sobre un testamento falso. Lo sé que suena surrealista». «¿Surrealista?». Luna se giró para mirarlo. «Es completamente loco, Nicolás, pero también...» Hizo una pausa. «También es lo que Carmen habría querido que hiciéramos. ¿Tú crees?» Carmen siempre decía que el amor no era solo sentimiento, sino también decisión. Decidir proteger a quien amas. Decidir hacer lo correcto aunque sea difícil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y yo amo a Mateo más que a mi propia vida». Roberto se aclaró la garganta discretamente. «Puedo preparar un acuerdo prenupcial que proteja los intereses de ambos. Nada cambiará financieramente y podrán establecer los términos que consideren apropiados». «¿Cuánto tiempo tendríamos?», preguntó Nicolás. Ángela dijo que volvería mañana con abogados. «Pero los procesos de custodia pueden tomar semanas o meses. Si nos casamos pronto, digamos en una semana, tendremos una posición mucho más fuerte». Luna respiró profundamente. «Si hacemos esto, quiero que sea claro que no es por dinero ni por conveniencia personal, es solo por Mateo». «Entendido», dijo Nicolás. «¿Eso significa que sí?» «Significa que necesito una noche para pensarlo». Después de que Roberto se fuera, prometiendo comenzar las investigaciones al día siguiente, Nicolás y Luna se quedaron en un silencio tenso. Mateo había despertado y Luna lo alimentaba mientras miraba pensativamente por la ventana. «¿Sabes lo que me asusta?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Que después de todo esto, cuando Ángela se rinda y ya no haya peligro, tengamos que fingir que somos extraños otra vez». La honestidad de la confesión lo golpeó como un puñetazo suave. Nicolás se acercó y se sentó junto a ella en el sofá. «¿Por qué tendríamos que fingir eso? Porque tú volverías a tu vida de antes, tu mundo perfecto, ordenado, sin complicaciones». Luna acarició la cabeza de Mateo.
Y yo volvería a ser solo la traductora que vive de alquiler. ¿Y si no quiero volver a mi vida de antes? Luna lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en una semana has cambiado más mi vida que todos los años anteriores juntos. Esta casa tenía eco antes de que llegaras. Yo tenía eco. Nicolás, no estoy pidiendo nada, Luna. Solo quiero que sepas que si decidimos hacer esto, no será solo por Mateo. Será porque quiero que formes parte de mi vida, con matrimonio legal o sin él. Ella lo estudió durante un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar si él realmente comprendía lo que estaba diciendo. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos demasiado diferentes? ¿Y si funciona? ¿Y si resulta que diferentes no significa incompatibles? Mateo eligió ese momento para soltar el biberón y emitir un pequeño eructo de satisfacción. Ambos se rieron, y la tensión se alivió ligeramente. «Déjame pensarlo esta noche», repitió Luna. «Por supuesto». Pero cuando se separaron para ir a dormir, Nicolás ya sabía cuál sería su respuesta. Lo había visto en sus ojos cuando le prometió que no tendría que fingir ser una extraña. Lo había visto en la manera en que había dicho «esta noche» en lugar de «esta semana». Luna había tomado su decisión. Solo necesitaba una noche para hacer las paces con ella. Luna no pudo dormir. A las 2 de la madrugada se levantó silenciosamente y caminó hacia la ventana de su habitación, observando el jardín iluminado por la luna. Mateo dormía profundamente en su cuna, ajeno al torbellino emocional que había desatado su llegada a esa casa. ¿Casarse con Nicolás? La idea debería haberle parecido absurda, pero en cambio la llenaba de una mezcla extraña de terror y anhelo. No era amor lo que sentía por él, aún no, pero había algo más peligroso, la posibilidad del amor. Un ruido suave la hizo girarse. Nicolás estaba en el umbral de la puerta, despeinado y descalzo, usando solo pantalones de pijama. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. «Demasiados pensamientos», murmuró ella. «¿Puedo entrar?». Luna asintió, y él se acercó hasta quedarse junto a ella en la ventana. El calor de su cuerpo era perceptible en el espacio estrecho, y Luna se dio cuenta de que nunca habían estado tan cerca sin que Mateo sirviera como buffer entre ellos. «¿En qué piensas?», preguntó Nicolás. «En Carmen, en lo que diría si supiera lo que estamos considerando». «¿Qué crees que diría?». «Probablemente se reiría». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Luna. «Siempre decía que yo era demasiado práctica para el romance y demasiado romántica para las decisiones prácticas. Y esto es ambas cosas». «Exactamente». Luna se giró para mirarlo completamente. «Nicolás, si hacemos esto, necesito que sepas que no soy como Ángela. No quiero tu dinero, no quiero cambiar quién eres. Solo quiero... ¿Qué quieres? Quiero que Mateo crezca seguro. Quiero que tenga una familia, aunque sea imperfecta. Y quiero...». Se detuvo luchando con las palabras. «Dímelo. Quiero dejar de sentirme tan sola». La confesión salió como un susurro, pero golpeó a Nicolás con la fuerza de un grito. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó su mejilla. «Yo también», murmuró. El momento se extendió entre ellos como un hilo de seda, frágil y precioso. Luna sintió que su respiración se aceleraba y por un instante pensó que él iba a besarla. En cambio, Nicolás dejó caer la mano y dio un paso atrás. «Si decidimos casarnos», dijo con voz ronca, «quiero que sepas que no espero nada de ti. Podemos tener habitaciones separadas, vidas separadas dentro de la misma casa. Solo sería por Mateo. ¿Y si algún día queremos más?». La pregunta se escapó antes de que Luna pudiera detenerla. Nicolás la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Si algún día queremos más, será porque ambos lo decidimos. No por obligación, no por gratitud, por elección. ¿Y si nunca llega ese día? Entonces habremos dado a Mateo la estabilidad que merece, y eso será suficiente». Luna asintió lentamente. La respuesta era perfecta en su simpleza y honestidad. «Hay algo que necesitas saber», dijo finalmente. «Nunca he estado casada. Apenas he tenido relaciones serias. Los últimos años estuve tan concentrada en cuidar de Carmen que no...». «Luna». «¿Qué?». «Yo tampoco sé cómo hacer esto. Pensé que lo sabía con Ángela, pero eso era solo una transacción. Esto es...».
Buscó las palabras. Esto es territorio completamente desconocido para mí también. ¿Y eso no te asusta? Me aterroriza, admitió él con una sonrisa torcida. Pero lo que me asusta más es la idea de perderte, a ti y a Mateo. Un pequeño sonido desde la cuna interrumpió el momento. Mateo se había despertado y los observaba con ojos curiosos, como si supiera que se estaba tomando una decisión importante sobre su futuro. Creo que alguien quiere opinar, murmuró Luna, acercándose a la cuna. Nicolás la siguió, y ambos se inclinaron sobre Mateo. El bebé los miró a los dos y emitió un sonido que sonó sorprendentemente parecido a aprobación. «¿Qué opinas, pequeño?», le preguntó Luna suavemente. «Deberíamos convertirnos en una familia oficial». Como respuesta, Mateo extendió sus manitas hacia ambos agarrando un dedo de cada uno. La imagen de los tres conectados de esa manera simple pero poderosa hizo que algo se asentara definitivamente en el pecho de Luna. «Está bien», dijo sin apartar la vista de Mateo. «Lo haremos». «¿Estás segura?» «No, pero haré lo correcto para Mateo y confiaré en que el resto se resuelva solo». Nicolás sintió que una tensión que no sabía que estaba cargando se liberaba de sus hombros. «Roberto puede preparar los papeles mañana. Podríamos casarnos el viernes». «¿Tan pronto?» «Mientras antes, mejor para el caso legal». Pero Luna la miró directamente. «Esto no tiene que ser solo legal. Podemos hacer que signifique algo real». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que podemos prometernos cosas verdaderas. Respeto, honestidad, protección mutua, que intentaremos construir algo bueno juntos, aunque no sepamos exactamente qué es todavía». Luna sintió que algo se expandía en su pecho, cálido y esperanzador. «Me gustaría eso». «¿Entonces ese es un sí?» «Es un sí». Y mientras Mateo los mantenía conectados con sus pequeños puños, Luna se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Carmen, el futuro no le parecía un abismo negro, sino una página en blanco esperando ser escrita. Roberto llegó el miércoles por la mañana con una sonrisa triunfal y una carpeta llena de documentos que prometían cambiar todo. «Tengo noticias», anunció, desplegando papeles sobre la mesa de la cocina mientras Luna preparaba café. «Ángela no es tan lista como cree». «¿Qué encontraste?», preguntó Nicolás tomando a Mateo en brazos. «Primero, no existe ningún testamento de Carmen Serrano en los registros oficiales, ni uno solo. Y segundo, Roberto sacó una serie de fotografías. Mira esto». Las imágenes mostraban a Ángela entrando y saliendo de un edificio de oficinas. «¿Qué es este lugar?» «Una empresa de falsificación de documentos que fue cerrada el mes pasado por la policía. Ángela estuvo allí 3 veces en las últimas 2 semanas». Luna casi dejó caer la taza de café. «¿Quieres decir que falsificó el testamento? Tengo a un investigador privado que puede testificar que la vio entrando al edificio y conseguí copias de los registros de seguridad antes de que fueran confiscados por la policía». Nicolás sintió una mezcla de alivio y furia. ¿Eso es suficiente para detenerla? Es suficiente para destruir completamente su caso, pero hay más. Roberto sonrió con satisfacción. ¿Recuerdan que mencionó conocer a Carmen de una exposición de arte? Investigué todas las exposiciones de Madrid del año pasado. Carmen asistió a 3. Ángela no aparece en las listas de invitados de ninguna. Entonces se inventó toda la historia, murmuró Luna. Cada palabra. Pero el golpe de gracia es esto. Roberto sacó otro documento. Los registros médicos de Carmen. Luna, ¿conservas la autorización que ella te dio para acceder a sus expedientes? Sí, aquí la tengo. Perfecto. Porque según estos registros, Carmen hizo una declaración específica a su médico 2 semanas antes de morir. Una declaración que fue registrada oficialmente como parte de sus directivas médicas. Luna palideció. ¿Qué tipo de declaración? Sobre el cuidado de Mateo. Carmen estableció claramente que si algo le pasaba, quería que su hermana Luna fuera la cuidadora principal del bebé y que el padre, Nicolás Herrera, fuera contactado inmediatamente. Roberto levantó la vista de los papeles. Es un documento legal válido que supera cualquier testamento falso. Por primera vez en días, Luna se permitió creer que podrían ganar esta batalla. ¿Qué hacemos ahora? Ahora contraatacamos.
Voy a presentar una denuncia por falsificación de documentos contra Ángela y ustedes van a proceder con la boda según lo planeado. ¿Aún necesitamos casarnos si tenemos toda esta evidencia?, preguntó Luna. Nicolás la miró con una expresión que no supo interpretar. Legalmente ya no es necesario, dijo Roberto. La declaración médica de Carmen es suficiente para garantizar que ustedes mantengan la custodia. Un silencio extraño se instaló en la cocina. Mateo balbuceó, ajeno a la tensión que acababa de surgir entre los adultos. Entonces podemos cancelar la boda, dijo Luna lentamente. Podemos, confirmó Nicolás, pero su voz sonaba distante. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó ella. Nicolás miró a Mateo, luego a Luna, luego a los documentos esparcidos sobre la mesa que acababan de cambiar todo. ¿Y tú? ¿Es eso lo que quieres? La pregunta colgó en el aire como una promesa sin cumplir. Roberto se aclaró la garganta discretamente. Tal vez debería dejarlos hablar a solas. No, dijo Luna rápidamente. No es necesario. Si ya no necesitamos casarnos, entonces... ¿Entonces qué?, preguntó Nicolás, y había algo peligroso en su voz. Entonces podemos volver a como eran las cosas antes. ¿Antes de qué? Antes de que habláramos de matrimonio, antes de que esto se complicara. ¿Te parece complicado? Luna se dio cuenta de que estaban teniendo una discusión completamente diferente delante de Roberto, quien observaba el intercambio como un partido de tenis. No es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quise decir que ahora eres libre de elegir lo que realmente quieres, en lugar de lo que sientes que debes hacer. Nicolás le pasó a Mateo a Roberto y se acercó a Luna, obligándola a mirarlo directamente. ¿Y si lo que quiero es casarme contigo? Nicolás. ¿Y si quiero que seamos una familia real, no solo por necesidad legal, sino porque es lo que deseo? Luna sintió que su mundo se tambaleaba. No puedes saber eso. Nos conocemos desde hace una semana. ¿Y cuánto tiempo necesito para saber que mi vida es mejor contigo en ella? Roberto se levantó, aún cargando a Mateo. Definitivamente me voy ahora. Llámame cuando decidan qué quieren hacer. Cuando se fue, Luna y Nicolás se quedaron solos en una cocina que de repente se sentía demasiado pequeña y demasiado cargada de posibilidades. «Dilo otra vez», susurró Luna, como si las palabras de Nicolás fueran demasiado preciosas para creerlas la primera vez. «Quiero casarme contigo». No por Mateo, no por Ángela, no por conveniencia. Nicolás se acercó más hasta que pudo sentir su respiración. Por nosotros. ¿Qué nosotros? Somos prácticamente extraños. ¿Extraños? Nicolás rió suavemente. Luna, en una semana has reorganizado mi vida entera. Sabes cómo tomo el café, cómo me pongo nervioso cuando Mateo llora, que hablo en francés cuando estoy concentrado. Sabes que no sabía ser feliz hasta que llegaste. Eso no es amor, Nicolás, eso es gratitud. ¿Gratitud? Sus ojos se oscurecieron. ¿Crees que es gratitud lo que me hace despertar cada mañana con ganas de verte sonreír? ¿Lo que me hace pensar en ti durante las reuniones de trabajo? ¿Lo que me hace querer llegar a casa por primera vez en años? Luna sintió que su respiración se aceleraba. Había estado preparándose para una vida de conveniencia, no para esto. No para la intensidad en los ojos de Nicolás, no para la manera en que su voz se volvía ronca cuando hablaba de ella. «No me conoces realmente», murmuró retrocediendo hasta que su espalda tocó la encimera. «¿No? ¿No sé que hablas en portugués cuando estás nerviosa? ¿Que lees en la cama hasta las 2 de la madrugada? ¿Que cantas a Mateo en 4 idiomas diferentes?» Nicolás se acercó más, atrapándola entre sus brazos y la encimera. «¿No sé que eres la persona más generosa que he conocido jamás, que darías tu vida por ese bebé sin pensarlo 2 veces? Cualquiera haría eso por Mateo. No, Luna, no cualquiera. Tú reorganizaste tu vida entera por el hijo de tu hermana. Dejaste tu apartamento, tu rutina, tu independencia, para cuidar de un bebé que podrías haber dado en adopción». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Luna. Era lo correcto. Era amor. Amor puro, incondicional, del tipo que creía que ya no existía. Nicolás levantó la mano para acariciar su mejilla. «Y es el mismo tipo de amor que quiero darte a ti. No puedes estar seguro de eso». «¿Por qué no?» «Porque acabas de salir de una relación con Ángela.
porque tu vida ha cambiado demasiado rápido, porque podrías estar confundiendo la novedad con el amor. Nicolás se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que esto era diferente?, preguntó finalmente. ¿Cuál? Anoche, cuando te vi con Mateo en brazos, cantándole esa canción en portugués. No estabas tratando de impresionarme, no sabías que te estaba observando. Solo eras tú, amando a ese bebé con todo tu ser, y me di cuenta de que quería pasar el resto de mi vida viendo momentos como ese. Nicolás. Ángela nunca me hizo sentir eso. Nunca me hizo querer ser mejor persona. Nunca me hizo imaginar un futuro que no fuera solo números y ganancias. Sus manos enmarcaron el rostro de Luna. Tú sí. Tengo miedo, admitió ella en un susurro. ¿De qué? De que cambies de opinión. De que te des cuenta de que soy demasiado complicada, demasiado emocional, demasiado... Buscó la palabra. Ordinaria para tu mundo. Luna. Su voz era firme pero tierna. Tú no eres ordinaria. Eres extraordinaria. Y si mi mundo no puede incluirte, entonces es mi mundo el que tiene que cambiar. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Era la misma pregunta que él le había hecho antes, pero ahora sonaba diferente, más cargada de posibilidad, más real. «Dime que lo sientes también», murmuró Nicolás, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. «Dime que no soy el único que siente que esto podría ser el comienzo de algo hermoso». Luna cerró los ojos, inhalando su aroma, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca del suyo. «Lo siento», admitió finalmente. «Dios, cómo lo siento». «¿Entonces?» «Entonces tal vez podríamos intentarlo. Casarnos no solo por Mateo, sino para ver qué somos juntos». «¿Tal vez?» Luna abrió los ojos y lo miró directamente. «Sí, quiero intentarlo contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Nicolás fue como el amanecer después de la tormenta más larga del mundo. Sin previo aviso, la levantó en brazos y la hizo girar, arrancándole una risa que resonó por toda la cocina. «¿Eso significa que la boda sigue en pie?», preguntó cuando la dejó en el suelo. «Eso significa que la boda sigue en pie». Y por primera vez desde que había tocado el timbre de esa casa, Luna se sintió completamente en casa. El viernes amaneció con un cielo despejado que parecía una promesa. Luna se despertó con mariposas en el estómago y la certeza extraña de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No era solo la boda. Era la sensación de que finalmente estaba eligiendo su felicidad en lugar de simplemente sobrevivir a las circunstancias. Roberto había organizado una ceremonia civil íntima en un jardín privado a las afueras de Madrid. Solo ellos cuatro, Luna, Nicolás, Roberto como testigo y Mateo como el invitado de honor más pequeño del mundo. «¿Estás segura?», le preguntó Roberto mientras ajustaba el ramo sencillo de margaritas blancas que había elegido Luna. «Más segura de lo que he estado de nada en mucho tiempo», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Había elegido un vestido color crema, simple pero elegante, que había encontrado en una pequeña boutique cerca de casa. Nada ostentoso, nada que gritara «boda de conveniencia», solo algo hermoso para marcar un día que esperaba recordar con alegría. Nicolás la esperaba bajo un arco de flores silvestres, cargando a Mateo, que llevaba un pequeño traje azul marino que los hacía verse como padre e hijo de manera oficial. Cuando Luna comenzó a caminar hacia ellos, Nicolás sonrió con una ternura que la hizo temblar. «Estás hermosa», murmuró cuando llegó a su lado. «Tú también», respondió ella, y era verdad. Había algo diferente en él ese día, más relajado, más genuino que el ejecutivo controlado que había conocido una semana atrás. El juez, un hombre mayor con ojos bondadosos, comenzó la ceremonia con palabras sobre el matrimonio como institución de amor y protección mutua. Pero cuando llegó el momento de los votos personales, Nicolás le pasó a Mateo a Roberto y tomó las manos de Luna. «Luna», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Hace una semana no sabía que me faltaba algo en la vida. Pensé que tenía todo bajo control, que no necesitaba nada más que mi trabajo y mi rutina perfecta. Y entonces llegaste tú, con Mateo en brazos y el corazón roto, y me enseñaste que la vida real
No se vive en oficinas ni en casas vacías. Luna sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Me enseñaste que ser padre no es solo un título, sino una elección diaria de amar sin condiciones. Me enseñaste que ser pareja no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que te haga querer ser mejor persona. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Te prometo que cada día elegiré amarte, elegiré protegerte, elegiré construir contigo la familia que Mateo merece y la vida que nosotros merecemos. El silencio que siguió fue roto solo por el gorjeo contento de Mateo, como si aprobara las palabras de su padre. Nicolás, comenzó Luna, su voz más firme de lo que había esperado. Cuando Carmen me pidió que trajera a Mateo para conocerte, pensé que estaba cumpliendo una última voluntad de mi hermana. No sabía que estaba entregándome mi propio futuro. Nicolás apretó sus manos suavemente. Pensé que el amor tenía que ser como en las películas, dramático, instantáneo, perfecto desde el primer momento. Pero contigo he aprendido que el amor real es más simple y más complicado a la vez. Es despertarse queriendo hacer café para alguien más. Es preocuparse por cómo fue su día. Es sentir que la casa es más casa cuando esa persona está en ella. Te prometo que elegiré la honestidad sobre la conveniencia, la vulnerabilidad sobre la protección y el amor sobre el miedo. Te prometo que nunca daremos por sentado este regalo extraño y hermoso que hemos encontrado en las circunstancias más inesperadas. El juez sonrió mientras les pedía intercambiar anillos sencillos que Roberto había conseguido esa mañana, pero que se sintieron como tesoros cuando se los colocaron mutuamente. Por el poder que me confiere el Estado de Madrid, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Nicolás se acercó lentamente, dándole tiempo de cambiar de opinión. Pero Luna se encontró con él a mitad de camino, y cuando sus labios se tocaron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas hubieran encajado finalmente en su lugar. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más profundo cuando Luna se acercó más y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Nicolás. Sabía a café y a promesas, a nuevos comienzos y a la posibilidad de la felicidad. Cuando se separaron, Mateo aplaudió, o al menos agitó los brazos de manera que sonó como aplausos, y todos se rieron. «Señora Herrera», dijo Nicolás suavemente, como si estuviera probando el sonido del nombre. «Señora Herrera», repitió Luna, sorprendiéndose de lo bien que sonaba. Roberto se acercó con Mateo y una botella de champán. «Bueno, esto requiere un brindis». «¿Con qué vamos a brindar?», preguntó Luna. «Por las segundas oportunidades», dijo Nicolás mirándola a los ojos. «Por los finales que son en realidad comienzos», añadió Luna. «Y por Mateo», concluyó Roberto, quien trajo a sus padres juntos sin saberlo. Mientras brindaban en ese jardín lleno de sol, con Mateo balbuceando contento entre ellos, Luna se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Carmen, se sentía completamente esperanzada sobre el futuro. No sabía exactamente qué les esperaba, pero sabía que lo enfrentarían juntos. Y eso era más de lo que había soñado posible una semana atrás. 3 meses después, Luna despertó con el sonido familiar de Mateo balbuceando en su cuna y el aroma de café recién hecho flotando desde la cocina. Se estiró perezosamente, sonriendo al darse cuenta de que Nicolás había vuelto a madrugar para preparar el desayuno, una costumbre que había desarrollado después de la boda y que nunca había mencionado. Simplemente la había adoptado como parte de su nueva rutina. La casa había cambiado completamente en esos 3 meses. Donde antes había superficies frías y espacios vacíos, ahora había fotografías de Mateo, plantas que Luna había insistido en añadir y la evidencia cálida de una vida compartida. Libros en varios idiomas esparcidos por las mesas, juguetes de colores que contrastaban alegremente con la decoración minimalista y el desorden hermoso de una familia real. «Buenos días, pequeño», murmuró Luna mientras levantaba a Mateo de la cuna. A los 8 meses había desarrollado una personalidad que era una mezcla perfecta de sus padres, la determinación férrea de Nicolás y la curiosidad gentil que Luna reconocía de Carmen. «¿Papá está cocinando otra vez?», le preguntó a Mateo,
quien respondió con una sonrisa desdentada que derritió su corazón. Encontró a Nicolás en la cocina, ya vestido para el trabajo, pero con un delantal que decía «Chef del año», que Luna le había regalado como broma y que él había comenzado a usar sin ironía. «Tortillas francesas», anunció él girándose para besarla suavemente. «Y café brasileño, como te gusta. ¿No tienes esa reunión importante esta mañana? La moví para más tarde. Quería desayunar contigo». Era el tipo de gesto pequeño que había llegado a definir su matrimonio. Nada grandioso, nada dramático, solo la decisión constante de elegirse el uno al otro en los momentos cotidianos. ¿Llegó algo de Roberto?, preguntó Luna mientras acomodaba a Mateo en su silla alta. Sí. Ángela fue formalmente acusada de falsificación de documentos. Su abogado está negociando un acuerdo para evitar prisión, pero no podrá acercarse a nosotros nunca más. Luna sintió que un peso que no sabía que aún cargaba se liberaba de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Aliviado, pero también... Nicolás se detuvo, buscando las palabras correctas. Agradecido. ¿Agradecido por Ángela? Agradecido porque su plan fracasó. Porque nos obligó a enfrentar lo que realmente queríamos antes de que tuviéramos tiempo de convencernos de que era imposible. Luna sonrió, recordando los primeros días nerviosos después de la boda, cuando ambos habían caminado alrededor del otro como si fueran bombas a punto de explotar. Habían necesitado semanas para encontrar su ritmo, para aprender a estar casados sin la presión de las circunstancias externas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó ella, acercándose para ajustar su corbata. Viernes. Es el día en que conocí a mi esposo hace exactamente 4 meses. Técnicamente, te casaste con él hace 3 meses. Pero me enamoré de él hace mucho más tiempo que eso. Las palabras salieron sin pensarlas, y Luna se dio cuenta de que era la primera vez que cualquiera de los dos había usado esa palabra en voz alta. Se habían estado acercando a ella durante semanas, rodeándola en conversaciones y gestos, pero nunca la habían pronunciado. Nicolás dejó la espátula y se giró completamente hacia ella. ¿Te enamoraste de mí? ¿Eso te sorprende? Me alivia, admitió él sonriendo, porque yo me enamoré de ti la segunda noche que pasaste aquí, cuando te encontré dormida en el sofá con Mateo en brazos y un libro de poesía portuguesa abierto en tu regazo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que era demasiado pronto, demasiado intenso, demasiado... Se encogió de hombros. Demasiado real para ser verdad. Luna se acercó más, hasta que pudo sentir el latido de su corazón. ¿Y ahora? Ahora sé que es la cosa más real que he sentido jamás. Se besaron en esa cocina llena de luz matinal, con Mateo gorjeando aprobación desde su silla, y Luna pensó en Carmen. Su hermana había tenido razón. El amor no era solo sentimiento, sino decisión. La decisión de elegir a alguien cada día, incluso cuando, especialmente cuando, la vida se volvía complicada. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Nicolás después de separarse. «¿Qué?». Desapareció por un momento y regresó con un pequeño libro encuadernado en cuero. «¿Qué es?». «Un regalo. Ábrelo». Luna abrió la primera página y se encontró con su propia letra. «Te elegí sin querer». Pasó las páginas y vio que eran todas las notas que se habían dejado el uno al otro durante esos 3 meses. Recordatorios en el refrigerador, mensajes en espejos empañados, pequeñas declaraciones de amor escritas en servilletas. «¿Cuándo hiciste esto?». «He estado recopilándolas desde el primer día. Quería tener un registro de cómo nos enamoramos en tiempo real». En la última página había una nota nueva, escrita en la letra cuidadosa de Nicolás. «Para Luna, en todas las lenguas que amas, en todos los idiomas que no conozco, en todas las palabras que no existen todavía, te amo, y cada mañana que aún no ha llegado será una oportunidad de elegirte otra vez». Luna sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba el libro contra su pecho. «Es perfecto. ¿Sabes qué es lo más perfecto? ¿Qué? Que esto es solo el comienzo». Mateo eligió ese momento para pronunciar claramente su primera palabra completa: «mamá». Luna y Nicolás se miraron con asombro. Luego se echaron a reír simultáneamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó Luna tomando a Mateo en brazos. «Dijo mamá»,
confirmó Nicolás, con una sonrisa que iluminó toda su cara. ¿Qué opinas, Mateo?, le preguntó Luna al bebé. ¿Estamos haciendo un buen trabajo siendo una familia? Como respuesta, Mateo extendió sus brazos hacia Nicolás, quien lo tomó inmediatamente. Los tres se quedaron así, abrazados en esa cocina que ya no era fría ni perfecta, sino cálida y viva y completamente suya. Por la ventana, el sol de Madrid brillaba sobre el jardín, donde ahora crecían flores que Luna había plantado. En la distancia, la ciudad despertaba a otro día ordinario que para ellos se sentía como el primer día del resto de sus vidas. Y Luna supo, con la certeza que solo viene del amor verdadero, que Carmen habría estado orgullosa de la familia que habían construido sobre los cimientos de su último regalo de amor. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.